Yo creo que tiene que pasar varias cosas, ¿no es cierto? Uno es que efectivamente tenemos que ayudarlos a pensar. Eso es parte del proceso central de educación que tenemos en esta universidad, ¿no es cierto? Pensadores independientes, cosa uno. Depende. Cosa dos, tener acceso a los problemas reales, ¿no es cierto? No a simplificaciones de los problemas, sino que a problemas complejos que no tienen respuestas predefinidas, problemas abiertos. Cosa dos. Cosa tres, necesitamos hilvanar lo que está pasando dentro del aula con lo que pasa fuera del aula. Te voy a quotear, ¿no? Si me permitís. Sí, por La supuesto. universidad del pasado es un tren que sale a la misma hora todos juntos y la del futuro, la actualidad, futuro, es una red de metro con conexiones. Entonces me parece una analogía muy, muy práctica, muy buena para explicar esto, ¿no? Pero si hoy, digamos, ¿en qué lugar está hoy la UAI, ¿no? ¿Y en qué lugar están hoy las universidades en Chile? Nosotros tenemos que romper esa lógica de antigua de que los ingenieros se subían a un tren, los abogados se subían a otro tren, los psicólogos se subían a otro tren, cada uno en sus líneas paralelas, todos al mismo tiempo, todos juntos, y yo ponía este ejemplo, la red de metro, para darnos cuenta que tenemos que complejizar también esa formación de forma tal que le permita a un estudiante hacer conexiones, subirse en una parte y bajarse en otra, andar en conjunto en una línea con otros y después separarse, entrar en momentos distintos, salir en momentos distintos. De acuerdo al informe del World Economic Forum Future of Jobs 2023, 12% de los empleos actuales serán eliminados en los próximos 2 años. Esto es debido a la disrupción de la inteligencia artificial, claro. Entre los empleos que están en situación de mayor vulnerabilidad encontramos los roles administrativos y los roles operativos. Muchas veces hemos escuchado que las universidades van a morir con tal o cual innovación, pero esto la verdad que sigue sin suceder al día de hoy. Sin embargo, este cambio de época que estamos viviendo es claramente singular. Entonces, ¿cómo organizaciones tan antiguas como las universidades pueden adaptarse y abrazar esta disrupción? ¿Cómo se impulsa y desarrolla la innovación dentro y fuera del ecosistema universitario? ¿Cómo se diseña el futuro de la educación en tiempos sintéticos? En el marco de la serie exclusiva que estamos desarrollando con la Universidad Adolfo Ibáñez, hoy tengo el gran gusto y honor de conversar con Francisco Covarrubias, su rector, y Francisco Pizarro, su director de innovación y transferencia. Vamos a hablar acerca de estos temas y mucho, mucho más. También los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para acceder a información, beneficios y mucho, mucho más. Así que, sin más, sean todos y todas bienvenidos al show. Bienvenidos, queridos Francisco y Francisco, pero vamos a decirle Francisco y Pancho para poder distinguir a este nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Muchas gracias por sumarse. Muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Ahí va. Bueno, voy a arrancar, como hablaba un poco en la editorial, ¿no? Hoy la UAI, la Universidad Adolfo Ibáñez, más de 10.000 alumnos de pregrado, y ustedes me podrán corregir, más de 5.000 en posgrado. Se habla de universidades, hay mucho tema conversacional, pero hoy quiero comenzar apuntando a lo siguiente. Vos, Francisco, hablás y hablaste en varios de tus reportajes, entrevistas, acerca de universidades complejas, ¿no? Me gustaría si podemos arrancar de ahí. ¿Qué son para vos las universidades complejas? ¿Cómo se está desarrollando esto a nivel de la UAI? Mira, la palabra complejidad es algo que tiene una relación con lo más profundo del ser humano, porque los seres humanos somos complejos.
Esa ha sido la razón por la cual han fracasado todos los intentos de matematizar, sistematizar el modelamiento del ser humano, porque de alguna manera hay una parte que se mueve racionalmente y hay otra parte que no se mueve racionalmente. Somos seres llenos de contradicciones, no actuamos siempre de la misma forma, y eso ya lo decía Hume, pero también lo han dicho desde Platón en adelante. Entonces, de alguna manera, una universidad compleja se tiene que hacer cargo de que la realidad es compleja. Pretender simplificar el mundo, pretender simplificar al ser humano, es la razón por la cual se explican muchos de los problemas que tiene el mundo. Entonces, frente a ese sentido, lo que nosotros pretendemos como tener una universidad compleja significa, primero, yendo a la razón más epistemológica de por qué lo complejo es algo que es inherente a nuestra sociedad, y al mismo tiempo porque pretendemos ya desde el punto de vista educacional poder abarcar distintos ámbitos desde la investigación, la innovación, la docencia, la vinculación con la sociedad, desde una perspectiva, digamos, holística que nos permita en el fondo afrontar de mejor forma la misión que tenemos como universidad. Está bueno. En términos de, digamos, no simplificar, que es parte del problema de lo que decís, y sí ir hacia la complejidad, implica naturalmente innovación, implica naturalmente creatividad y todos estos temas grandes. Me gustaría saber vos, Pancho, cómo lo ves esto desde el área específica de innovación, como para ir metiéndonos en este tema y aportar a un poco a lo que dice Francisco. Bueno, tal como decía nuestro rector, lo que es importante es entender cuál es el rol que tienen que tener las universidades en el desarrollo de esta sociedad moderna que estamos construyendo. No se trata solamente de educar a nuevos y futuros ciudadanos, ¿no es cierto?, que les sirvan, sino que también entender cómo tenemos un rol activo en la solución de problemas complejos. Y cuando miramos como la definición de innovación, en realidad es la generación de nuevo valor, ¿no es cierto? Y ese valor no lo define el que lo crea, sino que lo define el que lo recibe. Y en esa mirada, entonces, tenemos que tener capacidad, formas de atraer esos problemas a la universidad, disponibilizar el capital humano que tenemos, la inteligencia colectiva de nuestro grupo humano para poder abordar esos problemas, que además son complejos, que requieren un acercamiento de multidisciplina, que no tienen soluciones sencillas, obvias, y que requieren que grupos se coordinen para poder abordarlo. Y ese es un desafío, ¿no es cierto? Un desafío organizacional también importante. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es primero entender cómo construimos esos puentes para atraer esos problemas fácilmente y cómo coordinamos a nuestras personas, estudiantes, investigadores, para poder ponerse a resolver esos problemas. Bueno, complejidad es un tema, financiamiento es otro tema. ¿Sí? En Harvard aproximadamente tienen una inversión per cápita, vamos a decir, $300.000 por alumno, y en Chile $11.000 por alumno. Esto es algo que te escuché decir por ahí. No sé si está bien los datos que saqué, vos me dirás. Pero el tema de financiamiento es un tema vigente, está en la mesa, ¿no? Y para tener una universidad compleja, diferente, se requiere financiamiento. ¿Cómo ven ustedes y cómo ves vos el tema de cómo disponer de esos fondos, cómo generarlos a la luz de todos los temas que se están hablando actualmente, el tema país, CAE, etcétera? Sí, la realidad de las universidades en el mundo son muy distintas. Hay cerca de 50.000 universidades en el mundo. Muchas de las 50.000 en el mundo. Pero ahí cabe, digamos, desde Harvard hasta la pequeña universidad en el pequeño país que tiene una consideración completamente distinta, que lo único que tiene en común es el nombre de universidad. Por cierto que hay muchas universidades que tienen fines de lucro, hay muchas universidades que tienen objetivos muy específicos, pero del mundo de las universidades complejas ya tenemos un número que es mucho más reducido, serán 2.000, 3.000, no más que eso, digamos. Y frente a ese escenario, en general, las universidades tienden a ser deficitarias, es decir, tienen que recurrir a fondos externos, porque obviamente que cuando los profesores investigan, cuando en el fondo tú quieres vincularte con la sociedad, cuando una universidad hace un determinado proyecto, bueno, los fondos
no son suficientes aquellos fondos que provienen exclusivamente de la matrícula de los estudiantes. Y entonces, en ese sentido, claro, las universidades han buscado tener distintas fuentes de financiamiento. En el caso latinoamericano, diría yo, para no circunscribirlo solo a Chile, en general esas fuentes de financiamiento de donaciones privadas han sido bastante escasas, ¿ya? Para este tipo de universidades complejas. No así en Estados Unidos, donde el ex alumno que se hace rico, lo primero que se acuerda es de su universidad. Yo siempre le digo a nuestros estudiantes, cuando se hagan ricos, acuérdense de nosotros. Entonces, como esa no es una realidad, entonces lo que han hecho las universidades es recurrir, o a partir de los propios fondos que generan los propios estudiantes, además de los fondos que generan, digamos, entidades estatales, que en el caso chileno son fondos concursables de distinta índole. Adicionalmente hay proyectos específicos con las industrias que se pueden realizar a través de la innovación, a través de la búsqueda de la innovación, a través de la búsqueda de soluciones para problemas específicos que también permiten allegar recursos que financien de alguna manera esta investigación. Entonces yo diría que no es una cosa unicausal, evidentemente tiene distintos ámbitos, pero hoy en día en Latinoamérica en general está sustentado la mayor parte del financiamiento en los propios estudiantes. Y esa es una realidad que no se condice normalmente con lo que ocurre en Estados Unidos ni en el caso europeo, donde mayoritariamente son universidades estatales apoyadas por el fisco. Entiendo. Me quedé pensando en la cantidad de universidades, me parece poco a nivel humanidad, 50.000. Necesitamos más probablemente, ¿no? Y más complejas. Y entonces, en esa fuente de financiamiento alternativa que un poco comentaba Francisco, ¿qué pensabas, Pancho, de los puentes que se pueden tener con la industria, de tema licenciamiento, I+D, innovación abierta? Mira, es súper interesante. Hay varios puntos que aparecen aquí, pero quiero volver al tema como de los problemas complejos y cómo uno disponibiliza talento. En ese espacio poder trabajar con modelos eficientes de innovación abierta, es decir, modelos para poder capturar estas problemáticas, transformarlas en propuestas específicas, trajes a la medida, si se quiere, es súper relevante. Creemos que hay un espacio ahí de crecimiento, así como también trabajar en los grandes consorcios que hoy día se están impulsando a nivel del Estado y con fondos internacionales. El cambio climático es un tema, ¿no es cierto? Claro. No podemos restarnos de eso, entender cómo trabajamos en sustentabilidad en sus distintas dimensiones, económica, ambiental, ¿no es cierto? Cómo apoyamos a las empresas a cambiar sus modelos productivos de modelos muy lineales a modelos más circulares. Es una de las cosas que estamos mirando, porque al final del día esto se habilita cuando uno habilita negocios que cambian personas, que cambian las formas, es como estás haciendo. Eso es innovación, by the way, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde creemos que hay un espacio súper interesante para poder trabajar. Nosotros estamos impulsando una plataforma de innovación abierta, que es OpenUI, donde las empresas nos pueden poner desafíos para que trabajen desde las tesis que hacen nuestros alumnos, ¿no es cierto?, sus actividades de graduación, a problemas mucho más complejos que requieren grupos de investigación para poder abordarlos y enfrentarlos. O sea, para hacerlo más práctico, una minera, cualquier industria, ¿verdad? Sí. Pone ahí su desafío y ve la forma de hacer un match con la actividad de grado, posgrado, lo que sea. En función de la complejidad del desafío que tienen, ¿no es cierto?, podemos ir asignándolo a distintos caminos internos para ver cómo es la mejor manera de abordarlo. Bueno. Tengo varios temas, pero esta es una cita que me gustó, que te voy a quotear, ¿no? Si me permitís. Sí, por supuesto. La universidad del pasado es un tren que sale a la misma hora todos juntos, y la del futuro, la actualidad, futuro, es una red de metro con conexiones. Entonces me parece una analogía muy, muy práctica, muy buena para explicar esto, ¿no? Pero si hoy, digamos, ¿en qué lugar está hoy la UAI, ¿no? ¿Y en qué lugar están hoy las universidades en Chile? ¿Están en el tren? ¿Están armando la línea F del metro? ¿Dónde están? Mira, es difícil hablar de las otras universidades porque parece como que uno está tratando de hacerse unas comparaciones que son un poco odiosas muchas veces, pero en términos generales, voy a hablar en términos generales y en general de Latinoamérica.
Hoy día las universidades estamos en un punto de quiebre en la sociedad, estamos en un cambio epocal. La sociedad siempre ha cambiado, eso es una realidad. Los antiguos griegos, ya Heráclito decía que todo era cambio, es decir, es propio de nuestra sociedad el cambio. Sin embargo, el cambio que estamos viviendo hoy día no se ha dado nunca en la historia, ¿cierto? La única referencia que podemos tener fue la revolución industrial y fue un cambio muy profundo a partir de una innovación, ¿cierto? La máquina a vapor, pero un autor como Adam Smith, que era amigo de quien innovó, es decir, que conocía a quien creó esa innovación, apenas 20 años antes de la revolución industrial, en su libro La riqueza de las naciones, no es capaz de dimensionar ese cambio que va a venir. Escribe en 1776, la revolución industrial se empieza a ver en 1800, es decir, 24 años antes, no es capaz de dimensionarlo. Si él no fue capaz de dimensionar, una mente lúcida, no fue capaz de dimensionar el cambio enorme que venía, ¿cómo nosotros podemos ser capaces de dimensionar el cambio que es multiplicado por millón? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día a través de la inteligencia artificial? No sabemos. Por lo tanto, primera cosa para la universidad es que no sabemos cómo va a ser el futuro. Como no sabemos cómo va a ser el futuro, entonces lo que tenemos que hacer son dos cosas. Primero, apelar a las raíces propias de la universidad, apelar a las raíces propias de esa reflexión que está presente en la primera, comillas, universidad, que es la Academia de Platón. Juntar estudiantes, juntarlos a reflexionar, juntar a discutir, juntar a aprender sobre aquel que tiene más experiencia, reflexionar sobre cómo debemos gobernar nuestra sociedad, cómo es, digamos, la complejidad del ser humano. Primera cosa, las universidades, porque muchas universidades han renunciado hace mucho tiempo a eso, a volver a sus raíces, que es lo propio de una universidad. Y la segunda parte es que la universidad, respecto a su vinculación con el mundo actual, porque lo que yo te digo de las raíces es precisamente para entender el mundo actual y para prepararse para el mundo futuro, digamos. No es para hacer un examen museológico de lo que ocurrió en el pasado, sino que a partir de eso me permite la segunda parte, que es el cambiar permanentemente. Las universidades van a tener que cambiar, pero no hacer un cambio, sino que estar cambiando permanentemente, y eso va a significar que no podemos, respecto al vínculo profesional, enseñar como nos enseñaron a nosotros, como enseñaron a nuestros padres, a nuestros abuelos, que fue siempre más o menos igual. Una persona que sabía más, que le trataba de llenar la vasija en su cabeza a los estudiantes y llenarlos de conocimiento. Eso ya no va más. Porque el conocimiento ya está disponible en todos lados, entonces, por lo tanto, el vínculo profesional va a tener que servir para especializarse, para poder, en el fondo, especializarse para la primera inserción al mundo laboral, pero sobre todo para poder estar capacitado para reinventarse permanentemente. A propósito, los datos que tú dabas de la gran cantidad de empleos que se van a perder en los próximos años, eso es lo que podemos aventurar para 2 o 3 años más, que cuando tú dijiste que va a ser en 20 años más. Claro. Va a ser mucho más difícil, y por lo tanto nosotros tenemos que preparar futuros profesionales para profesiones que hoy día no existen, para empresas que hoy día no existen, para industrias que hoy día no existen, y eso es el gran desafío respecto a ese tema. Entonces, si juntamos ambas cosas, la reflexión más propia del ser humano, que no se va a perder, que va a estar siempre presente, con esta reinserción profesional, creo que es lo que nosotros debemos hacer en esta construcción, digamos, compleja de universidad que queremos. Qué difícil armar malla curricular para eso, ¿no? Para empleos que no existen, para un momentum diferente, ¿no? Y justamente hay un punto ahí que tiene que ver con la especialización que vos hablabas, ¿no? Como, bueno, si no es más llenar la vasija de, digamos, la cabeza de la gente con te paso información, porque está. Entonces la clave tiene que ver con preguntas, ¿no? Con volver a esa base. Pero tampoco caer en un reduccionismo, ¿no? Porque había escuchado esta que vos comentabas en el evento de USEC, que me pareció muy gracioso, de que a los esclavos, ¿no? Les enseñaban oficios, profesiones, y a los hombres libres les enseñaban a pensar o a interpelarse, y hoy nos han curtido, nos han enseñado, por lo menos en Latinoamérica,
más a ser esclavos mentales. Claro, De alguna manera. la esclavitud está abolida, pero estamos llenos de pequeñas esclavitudes que hoy día existen. Y en ese sentido, a propósito de esa referencia, fíjate que en el fondo hoy día los problemas nos damos cuenta que son cada vez más complejos, más interdisciplinarios. Entonces, nosotros que vemos profesionales que han sido estudiados bajo una sola disciplina y que por lo tanto buscan explicar el problema en toda su dimensión a partir de una sola disciplina, eso no es suficiente. Y por lo tanto, una persona que se dedica al mundo de la empresa, que es ingeniero comercial, que es un ingeniero civil industrial, que por lo tanto tiene que lidiar o entenderse con personas no solo dentro de la organización, y que es lo menos complejo, con personas fuera de la organización, con clientes, con comunidades, con sociedades. Nos damos cuenta que entonces ya la pura batería de la profesión escogida no es suficiente, y por lo tanto nosotros tenemos que romper esa lógica antigua de que los ingenieros se subían a un tren, los abogados se subían a otro tren, los psicólogos se subían a otro tren, cada uno en sus líneas paralelas, todos al mismo tiempo, todos juntos, y yo ponía este ejemplo de la red de metro, para darnos cuenta que tenemos que complejizar también esa formación de forma tal que le permita a un estudiante hacer conexiones, subirse en una parte y bajarse en otra, andar en conjunto en una línea con otros y después separarse, entrar en momentos distintos, salir en momentos distintos, porque todo eso lo que nos va a permitir es precisamente lograr tener personas que en el fondo puedan dar cuenta que la complejidad de la problemática no la podemos entender a partir simplemente de la profesión. Y te pongo solamente un ejemplo. Nosotros en Chile vivimos tú no sé si ya había llegado o no, pero vivimos el estallido social, que Sí. fue muy, muy, 18, ¿no? claro, muy importante para Chile, digamos. Y claro, pensar que las razones por las cuales se dio el estallido social para un ingeniero comercial o un economista es que dejamos de crecer. Bueno, sí, es una razón probablemente, pero es una de muchas otras razones. Entonces, yo no puedo reducir todo el estallido social se produjo porque dejamos de crecer. No, no es suficiente esa respuesta. Y para lo cual entonces necesitamos una batería mucho más amplia de disciplinas que nos permitan en el fondo abordar el problema. Está bueno. ¿Cómo hacemos, Pancho, para que los innovadores, emprendedores, no sean reduccionistas, no sean solamente implementadores de buenos procesos en la faena de la minería, sino que también tengan esta visión, ¿no? De la universalidad, por decir una manera? Yo creo que tiene que pasar varias cosas, ¿no es cierto? Uno es que efectivamente tenemos que ayudarlos a pensar. Eso es parte del proceso central de educación que tenemos en esta universidad, ¿no es cierto? Pensadores independientes, cosa uno. Cosa dos, tener acceso a los problemas reales, ¿no es cierto? No a simplificaciones de los problemas, sino que a problemas complejos que no tienen respuestas predefinidas, problemas abiertos. Cosa dos. Cosa tres, necesitamos hilvanar lo que está pasando dentro del aula con lo que pasa fuera del aula, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos una gran tradición de exalumnos emprendedores, exitosos empresarios. Pero muchos de esos emprendimientos y esas empresas se generaron después y mucho después de haber salido de la universidad, con un sello de la universidad, sin duda, Sí. pero después de. Entonces, cuando hablamos de hilvanar lo que ocurre dentro con lo que ocurre afuera, hoy día nosotros estamos impulsando un programa que se llama Innovación, que lo que hace es entregar herramientas a los emprendedores para que puedan empezar a resolver, empezar a meterse en estos problemas desde su época de alumno, ¿no es cierto? Entonces, tenemos alumnos que son inquietos y que ya están haciendo cosas increíbles ahora, estando en segundo, en tercer año, ¿no es cierto? El año pasado tuvimos a los hermanos Giloff que fueron al Red Bull Basement, ¿no es cierto?, en Japón. Microsoft les dijo que era de las soluciones que se presentaron ahí la más escalable de todas. Es una plataforma para conectar necesidades de empresas con talento universitario. Súper buen ejemplo de eso. ¿Cómo ayudamos a que Eitan y Alan surjan? ¿No es cierto? Que no tengan que esperar a terminar todo su proceso formativo para poder decidir si quieren o no quieren emprender. Esa flexibilidad que hablaba Francisco antes es importante. ¿Cómo damos esos espacios? ¿Cómo los apoyamos? ¿Cómo damos mentoría? ¿Cómo les damos herramientas? ¿Cómo le damos flexibilidad para que vayan, ¿no es cierto?, y puedan exponerse a esto?
Creo que son todas parte de las claves de cómo aceleramos esto. Y eso no es porque queramos que todos sean emprendedores y no es porque queramos que todos sean emprendedores en pregrado, ¿no es cierto? Yo creo que eso sería un error garrafal, pero sí el espíritu emprendedor, la mentalidad emprendedora, la flexibilidad mental que se requiere para poder tomar estos problemas difíciles y decir, sí, yo quiero probar, ¿no es cierto? Eso de todas maneras tenemos que dar esos espacios. Qué interesante esto, ¿no? Y ciertamente, cuando yo estudié en la Pontificia Universidad Católica Argentina, mi profesor de nuevos emprendimientos, nuevos proyectos de emprendimiento, había tenido un videoclub. Ese era el máximo, o una cancha de pádel. No, ese era el máximo emprendimiento en ese momento. Entonces, me parece que estos espacios son fenomenales, porque al final del día, como alumno, como exalumno, como lo que sea, como comunidad, tenés un lugar, ¿no? Para encontrarte y poder tomar de ahí. En este reporte que yo había dicho del World Economic Forum, en 2 años más, dice, habilidades necesarias para 2027, ¿no? 2 años. Pensamiento analítico, pensamiento creativo, alfabetización tecnológica, inteligencia artificial, liderazgo, resiliencia y las que ustedes ya se imaginan que es curiosidad, aprendizaje. Hoy entiendo, por lo que vi, que este pensamiento crítico y esta forma de volver a las preguntas, ¿no? Es parte del core curriculum, ¿no? De la universidad. Me gustaría si podés compartir un poquito más acerca de eso, Francisco, de qué va y cómo se implementa eso. Sí, mira, en Estados Unidos, en la mayor parte de Europa y crecientemente en Asia, la forma de estudiar es una educación general y una especialización corta. Esa es la realidad general. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos estoy hablando de los mejores estudiantes, no de todos, pero de los mejores estudiantes de las mejores universidades. Las mejores universidades, esa es la fórmula y por lo tanto, si tú vas a ser abogado, vas a estudiar primero en el college, artes liberales, una educación general, y después te vas a especializar 2 a 3 años para ser abogado. ¿Eso qué significa? Eso significa que de alguna manera has pasado 4 años estudiando otras cosas, que desde el punto de vista instrumental o utilitaria, alguien podría decir, pero si yo quiero ser abogado, ¿por qué tengo que estar leyendo la Divina Comedia? Es precisamente porque la forma de prepararse es a través primero de una formación que te genere un pensamiento crítico, una plasticidad intelectual, un discernimiento ético, una serie de atributos que van a ser válidos para cualquier profesión. Yo siempre le digo a los estudiantes, miren, esto es como para un deportista hacer abdominales o preparación física en general. Eso sirve para cualquier profesión. O sea, el tenista no solamente lo que hace es practicar el saque, no, practica el saque, pero también tiene una preparación física. Eso que es válido para el cuerpo, para nuestro razonamiento, para nuestra intelectualidad, tiene esa similitud, digamos. La preparación física, la preparación ahora racional, mental, es la formación general. Y en ese sentido, entonces, nuestra universidad lo que ha hecho es tomar esas buenas prácticas que hoy día son más necesarias que nunca e insertarlas en una tradición cultural latinoamericana que la gente busca entrar, los estudiantes buscan entrar a su carrera específica, ¿cierto? Y tenemos esta cosa extraña que ya a los niños le están preguntando ¿qué quieres estudiar? O sea, para que se decidan a los 10 o a los 12 años ya qué es lo que quieren hacer. Entonces, en términos prácticos, nuestra universidad lo que tiene es un plan de artes liberales que contempla del orden de 1 año y medio, es decir, 16 cursos que están insertos a lo largo de los 5 años de su formación, donde los estudiantes se mezclan en el fondo para poder hacer esta reflexión conjunta. La mitad de esos cursos los hacemos de acuerdo a un acuerdo que tenemos con la Universidad de Columbia, que es el core curriculum que tienen ellos, que en el fondo hemos implementado con la ayuda de ellos y que consiste en cursos en torno a una mesa,
donde se discuten textos en primer año de filosofía política, en segundo año de literatura, en tercer año de arte, de ciencia, de ética, de ciencia, y de esa forma, en el fondo, poder juntarlos ¿pero para qué? Esa es la pregunta, ¿para qué? Y la respuesta es precisamente, y la voy a dar a través de un ejemplo que dio Steve Jobs cuando presenta el iPad, que te veo ahí con un iPad. Cuando presenta el primer iPad, y las personas que están viendo este programa lo pueden ver en YouTube, se dan cuenta que Steve Jobs pone un gran letrero atrás, proyecta un gran letrero que dice, un como cruce de calle, que dice tecnología, artes liberales. Y ese es como la forma a través de la cual él presenta y dice el iPad no es una creación de tecnólogos, de gente que sabe de tecnología, porque se necesita mucho más que eso. Es gente que comprende al ser humano, que comprende por qué el iPad te ayuda, qué es lo que está detrás, por qué la gente va a buscar ese iPad. Y esa es la razón por la cual hay un libro muy bueno escrito hace unos 3 o 4 años que fue premiado por Financial Times, que muestra cómo hoy día en Silicon Valley se contrata un igual número de programadores que de filósofos. ¿Ah? Pero ¿por qué los filósofos? Claro. Precisamente para eso. Entonces lo que buscamos en nuestro modelo educativo es juntar entonces esta formación general con la formación profesional que permita en fondo dar cuenta de eso que Steve Jobs estaba mostrando, ese cruce de calle. Interesantes. ¿Y cómo se llama ese libro? ¿Te acordás? Menos Tech, más Platón. No me acuerdo cómo se llama el autor, pero Menos Tech, más Platón. Está bueno. Bueno, lo vamos a dejar en el Súper. link del episodio también. Che, qué interesante eso. Y bueno, varias cosas. Yo acá me puse. Bueno, pero antes de entrar a eso, porque nada, me abriste varias puertas. Respecto de lo que es menos Tech y más Platón, ¿no? Yo le puse más Hegel, menos Excel. Puede ser también. Sí, tal cual. Pero Ahora, Hegel es complejo. Es más fácil el Excel que el Hegel. Claro, sí. Es justamente la Universidad de Buenos Aires, que es pública, dicen al revés. Ellos piden más Excel y menos Hegel. Pero bueno, tiene otra tipología esa universidad. Entonces, si en Silicon Valley están contratando más filósofos que programadores, ¿no? Más gente con esa visión. ¿Cómo lo ves vos, Pancho, con el tema de la disrupción de la inteligencia artificial? Porque también con todo esto, muchos programadores también están siendo reemplazados, ¿no? De código. ¿Qué espacio de oportunidades hay acá, sobre todo para lo que... Cuando yo era chico, mi papá me dijo, tienes que saber inglés. Tienes que saber inglés porque te va a abrir oportunidades. Independiente de lo que tú hagas, te abre el mundo y eso es bueno, ¿no es cierto? Cuando mi hijo era pequeño, yo le dije, tienes que saber programar. Da lo mismo lo que tú quieras hacer, tienes que saber programar porque ese es parte del lenguaje del futuro. Hoy día quizás es distinto, ¿no? Hoy día tienes que saber poder hablar con el computador para pedirle claramente lo que quieres. Es impresionante cómo se ha ido desarrollando la inteligencia artificial en los últimos años. Es una locura la velocidad que va avanzando. Ya tenemos, hace un par de semanas salieron, ¿no es cierto?, IAs que están entrenando a IAs para aprender a entrenar IAs, ¿no es cierto? O sea, el círculo está completo. La inteligencia artificial se entrena a sí misma. Claro. Y no sabemos a dónde nos va a llevar eso, ¿no es cierto? Hay un espacio ahí que es incierto. Lo que tenemos que entender, ¿no es cierto?, es primero cómo saber ocupar las herramientas, múltiples herramientas, cómo tener plasticidad para poder adaptarse, porque estas cosas se mueven muy rápido, ¿no es cierto? Hace 6 meses atrás había un montón de personas que estaban impresionadas porque yo hice un PPT en 30 segundos poniendo un prompt, ¿no es cierto? Y me hizo la presentación con las imágenes, con el tema, con todo. Pero eso ya pasó, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos poder mantenernos actuales, necesitamos mirar las cosas que están saliendo y entender cómo esos son beneficiosos. ¿Para qué? Para resolver el problema que estamos tratando de resolver. El aprender a tener herramientas, entender cómo trabajarlas, creo que es fundamental. Entonces hoy día a mi hijo, ya no sé si le digo que tiene que saber programar, pero ciertamente tiene que saber cómo ocupar las herramientas, ¿sí? O sea, al final del día yo estaba pensando que los prompts es saber preguntar. Quizás saber preguntar es el método socrático, no sé, pienso. ¿Cuál es? Estaba viendo que me parece que hay tensión con el mercado o la sociedad, que es cursos cortos, microlearning, ¿no? Toda esta cosa como
rapidito YouTube, ni siquiera podcast, o sea, este mismo podcast, fuente de biblioteca. Cortito y sencillo versus la versión integral, universal, etcétera. ¿Cuál es el feedback o cómo lo están viendo los alumnos? Bueno, yo creo que esa atención no es tan real porque de alguna manera conviven ambas cosas. Yo creo que van a convivir ambas cosas. Es decir, una formación inicial que sea el puntapié, que te permita de alguna manera hacer esa reflexión profunda y a lo largo de tu vida volver a subirte a esta línea de metro, digamos. O sea, por eso es que son estaciones, no es una estación inicial y una estación final como era antiguamente, donde más del 90% se subía por una vez. Acá las personas van a tener que estar permanentemente volviendo, pero no van a volver a cosas largas, tendrán que volver a cosas cortas. Tú tienes una base general y sobre la cual te pueden montar. Tú conoces, digamos, esta formación general, tú conoces la formación más propia de la profesión que has escogido, que tiene ciertos principios que son básicos de esa profesión, son las lógicas, son los criterios, digamos, del derecho, de la ingeniería, etcétera, pero vas a tener que estar en este cambio que dice Francisco, en el fondo vas a tener que estar permanentemente adaptándote, conociendo las nuevas herramientas, de forma tal de que la formación va a ser probablemente a lo largo de toda tu vida. Porque justamente, ¿no? Se habla mucho de TikTok, ¿no? Como redes sociales, por eso a eso iba y está bueno. Es que esa formación también no solo la van a proveer las universidades, como ya de hecho está ocurriendo. Claro. Esa formación más corta, bueno, se va a poder encontrar en distintas fórmulas, ¿no? Y sí en trayectos largos, como puede ser una maestría, un doctorado necesariamente, que la universidad también es parte de eso y parte de su investigación básica, fundamental, tiene que ver con eso. ¿Cómo ven ahí, ¿no? esta dinámica de actualizar también esa formación, no solamente en pregrado, digo, ¿qué piensas? Mira, antiguamente los planes de estudio prácticamente no se movían de un año a otro, de una década a otra, era de la misma forma. Yo cuando estudié, mi padre, si hubiera estudiado la misma carrera, habría estudiado prácticamente lo mismo. Hoy día las universidades están obligadas a estar cambiando permanentemente sus planes de estudio y repensando cada vez más cuál es la forma de estar enseñando. Entonces, esto ya pasa a ser un proceso dinámico, no es un cambio que se da por una vez, vamos a cambiar, porque después en una situación transicional hubo momentos en los cuales se hacían cambios, entonces se hacía un cambio, entonces era como que estaba todo pues. Hoy día vamos a tener que estar permanentemente cambiando la forma porque frente a nuevas herramientas, frente a nuevos escenarios, tenemos que ir incorporando necesariamente todas esas innovaciones que se van produciendo. ¿Cómo ves vos, Pancho, el tema de la investigación básica y moverla hacia la investigación aplicada, como más hacia la instancia que hablábamos de los retos con mercado? Yo creo primero que es un poco artificial la división, ¿no? O sea, al final es un embudo y es igual que todas las cosas que hacemos, el conocimiento se construye sobre el conocimiento. Entonces, uno no puede tener solo investigación aplicada, decir, vamos a trabajar solamente problemas aplicados y vamos a dejar de lado los fundamentales. De la misma manera que tampoco puedes decir, oye, vamos a trabajar solamente en empujar la frontera del conocimiento sin entender cómo ese conocimiento se transforma en algo que llegue a las personas. O sea, es un continuo. Es súper importante tener de todo, ¿no es cierto? Y administrar el embudo de innovación implica que tenemos que tener una forma de primero entender cuáles son los resultados que están saliendo de esas investigaciones, para entender cómo los podemos conducir hacia aplicaciones. Juntar puntas es uno de los trabajos que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Cómo transformamos y cómo reconocemos también que la investigación aplicada apoya y aporta, ¿no es cierto?, a la construcción de la sociedad. Es muy relevante, es un rol importante de las universidades avanzar en eso. Y en el fondo también entender cómo se maduran las tecnologías, porque los incentivos están puestos en general en el desarrollo de la carrera académica, en empujar con mucha fuerza, tener una docencia de calidad, tener investigación de primer nivel, publicada en las mejores revistas,
esos son fundamentalmente porque importa para las acreditaciones, importa para los rankings internacionales, importa para una serie de cosas. Entonces, está bien focalizado, bien armado el sistema en esa área. Pero cuando uno quiere que lleguemos a impactar personas, nosotros somos universidad, no somos empresa. El impacto, la última milla la van a hacer siempre terceros. La startup, una empresa que tomó la tecnología, Claro. un spin-off que armamos, una unidad de servicio, ¿no es cierto? Derivada, da lo mismo, pero no es la universidad como universidad la que hace ese trabajo. Pero tenemos que tener los caminos para poder avanzar en esa dirección. Tenemos que tener formas que faciliten eso y que no lo dificulten, porque el tiempo es importante, ¿no es cierto? Es relevante y estamos empujando todos, ¿no es cierto? No, hay cosas maravillosas que han salido de las universidades y que quedan metidas en cajones. Claro. Porque no logramos entender de que la OTL quería cobrar un porcentaje altísimo de una licencia de un negocio que no se activa. O sea, si tú no entiendes el negocio que está detrás de esa tecnología, ¿cómo vas a poder ponerle el precio al valor de lo que tú estás creando? ¿Cierto? Entonces, tener mecanismos, tener caminos, tener procesos, tener herramientas, tener incentivos, tener apoyos, todas esas cosas ayudan a que el embudo de la innovación avance y que finalmente se logre hacer lo que estamos buscando hacer, que es cambiarle la vida a las personas que están allá, ¿cierto? Está bueno. Me gusta esto de la última milla, ¿no? Creo que es esclarecedor también del rol de la universidad. Y un poco para ir en bloques de cierre, ahí vos, Francisco, en tu cuenta pública 2024, como ves, hice la pega, che. Está bien. La universidad como contraparte de resultados, hablabas, ¿no? Y esto de que querías que por lo menos la UAI empiece a meterse en esto, ¿no? Hablabas de empleabilidad y de algún tipo de esa garantía de ese trabajo conjunto. Si puedes expandir un poquito más, porque me pareció súper notorio, ¿no? En términos positivos, eso. Bueno, nosotros tenemos que abocarnos finalmente, por una parte, a decir la universidad tiene que remitirse a lo más propio, de nuevo, de la raíz de las universidades, que es la Academia de Platón. Platón lo que hace es fundar la academia, ¿para qué? Para formar jóvenes. ¿Formar jóvenes para qué? Para que cambien la polis, ¿cierto? Ajá. No le gustaba cómo era la polis de la Atenas, digamos, del siglo V antes de Cristo, y por lo tanto la forma de mejorar la polis es formar gente que permita cambiar esa polis. De alguna manera, esa es la raíz más profunda de la universidad y el principio inspirador que nos tiene que tener a nosotros muy claro. Pero en segundo lugar, es decir, bueno, ¿cómo hacemos esa formación? Y ahí ya lo hemos hablado de esa formación que para nosotros lo que debe enmarcar esto es una vanguardia como Universidad Adolfo Ibáñez. Tenemos que ser primeros, tenemos que ir primeros, tenemos que cambiar primero, de manera que eso nos permita, digamos, ser una palanca que le permita a nuestros futuros profesionales estar mejor preparados. Y en la cuenta pública, cuando yo decía eso, era precisamente porque ese es el gran desafío: construir una red de metro, mostrar una oferta académica diferenciada, percibida y valorada por las personas, y al mismo tiempo estar siempre adelante, primero, cambiando antes, porque de esa manera nos va a permitir, voy a recurrir a ese ejemplo que pone Isaías Berlín respecto a cómo las personas, no las instituciones, las personas, hay como dos tipos de personas: el zorro y el erizo de tierra. El erizo de tierra, frente a los cambios, lo que hace es desplegar sus espinas, quedarse muy en una esquina y desplegar las espinas. Esa es una posibilidad para una institución. El zorro, lo que dice él, va buscando por donde ante el peligro va buscando. Esa gran, que ha sido tantas veces comentada, ¿cierto? Esa paradoja del zorro y del erizo. De alguna manera las instituciones también tienen que hacer eso. Frente a este cambio enorme, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Encogerse y desplegar sus espinas, o por el contrario, ver cómo en el fondo nos adaptamos a este mundo que es completamente distinto? Y hay un punto fundamental, que es atraer gran talento, ¿no? Si la Academia de Platón eran jóvenes con potencial, me quiero imaginar. Lo era. Lo era. Jóvenes de gran talento, profesores de gran talento, innovadores de gran talento. ¿Qué
pensás vos que están haciendo o van a realizar también en la universidad para atraer ese talento? Y después vos, Pancho, si puedes compartirlo desde el lado del emprendimiento de la universidad. Bueno, eso es lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y ha sido lo que nos ha permitido a nosotros como universidad, a pesar de que somos una universidad muy joven, tenemos apenas 35 años como universidad, no obstante que tenemos una historia en torno a lo que era la Escuela de Negocios, pero como universidad somos una universidad muy joven que en poco tiempo ha logrado muchas cosas y que, bueno, el año pasado tuvimos la noticia del ranking de Times Higher Education que nos indicó como la universidad joven número 1 de Chile, joven menos de 50 años, y número 2 de Latinoamérica. Bueno. Eso ha sido posible gracias a qué? Gracias a atraer talento. Aquí no es una cosa mecanicista donde hay un algoritmo que... No, acá son personas y las personas son profesores de excelencia, para lo cual nosotros le hemos dedicado mucho tiempo. A mí me tocó como decano, antes de ser rector, contratar muchos profesores y le dedicamos mucho tiempo a buscar profesores. Y buscar profesores no es el mejor currículum de la mejor, con el doctorado de la mejor universidad. Es más complejo que eso, es buscar gente que tenga la pasión por encender llamas en los estudiantes, por encender, digamos, el entusiasmo a los estudiantes. Entonces, el talento que nosotros buscamos en los profesores, el talento que buscamos en quienes forman parte de las labores administrativas, docentes, y al mismo tiempo la búsqueda de encontrar a los mejores estudiantes posible hace un ecosistema virtuoso que permite, sin duda, que a partir de ahí florezcan las buenas ideas. Las buenas ideas no vienen de que una autoridad, de un rector, de un decano, las buenas ideas vienen, digamos, de la conversación. Una buena idea puede surgir de un café, de un profesor con un estudiante, y ahí a lo mejor está la gran idea. Entonces, lo que tiene que hacer la universidad a partir de esos talentos que generan buenas ideas, ser capaces de generar un ecosistema que fomente, fortalezca y apenas ve que aparezcan, las promueva esas buenas ideas. Empuje, claro, totalmente, que tengan los canales. Tal cual. ¿Qué pensás vos respecto? No puedo estar más de acuerdo, ¿no es cierto? Hay que entender cómo nutrir el talento y en ese espacio es importante también reconocer los que lo han hecho empujando la piedra hacia arriba del cerro, ¿no es cierto? En contra del modelo de incentivos, en contra de repente sus estudios o sus familias que los presionan y les dicen tienes que caminar este camino. Creo que hay que contar esas historias, ¿no es cierto? Hay historias súper buenas de resiliencia, de inteligencia, de habilidad para ver oportunidades. Eso es un espacio donde creo que nos ayuda a movilizar la cultura, ¿no es cierto? Tener claro, tener en vista esas historias. Pero también hay que fomentar ese avance y ese camino, ¿no es cierto? Y entonces eso tiene que ver con cómo cambiamos las reglas del juego, cómo cambiamos las reglas de borde, las condiciones de borde, para que esos caminos sean más fáciles, no sea tan duro. Siempre hay que empujar la piedra hacia arriba del cerro, pero podemos cambiarle a lo mejor la pendiente o podemos acompañarlos con un pequeño motor eléctrico. Nuestro decano de ingeniería pedalea todos los días hasta acá, ¿no es cierto? Entonces, con un poquito de ayuda se puede, ¿sí? Y eso es parte de lo que estamos haciendo. Entonces, tener buenos ejemplos, contar las buenas historias y facilitar el camino. Y yo creo que con eso lo tiramos desde la punta, ¿no es cierto? Desde el impacto que estamos haciendo, vamos a poder empujar para que más se metan en esta senda de creación. Últimas dos preguntas. ¿Qué es una pregunta, Francisco? Obviamente que tiene que ver con Platón y la academia, ¿no? Si Platón como referente fundacional de la universidad, ¿no? De la academia, pudiera observar el panorama actual de la educación superior y las iniciativas que se están llevando a cabo, ¿cuál crees que sería su principal reflexión hoy? Uy, qué difícil la pregunta. Me tendría que dar mucho tiempo para contestar esa pregunta. Solo decir algunas luces. De alguna manera, la sociedad no es tan distinta, la sociedad actual a la sociedad de Platón. Los avances han sido muy significativos. Pensé que Aristóteles, que de alguna manera, digamos, está tan relacionado con Platón, dice, bueno, ya está casi todo inventado, dijo en un momento. Y claramente que no era así, faltaba mucho todavía por inventar, pero la sociedad no es tan distinta. Tenemos los mismos problemas. Los problemas que describe Platón sobre la democracia son los mismos problemas que hoy día tenemos respecto a la democracia.
Fíjate que hasta en la República de Platón se habla sobre el comercio internacional, cuando hoy día estamos hablando, digamos, de Trump y el comercio internacional, las bondades del comercio internacional, los problemas del comercio internacional, están ahí. Entonces, si mirara a la sociedad diría, bueno, está vestida de una forma distinta, pero los problemas siguen siendo los mismos. Y por lo tanto, la forma de abordar el problema sigue siendo lo mismo, buscar personas capacitadas, talentosas, personas con valores éticos, personas que puedan conducir de alguna manera de mejor, de mejor forma a la polis. Así que, sí, así para provocar, yo diría que Platón, si se asomara hoy día en nuestra sociedad, diría, sigue todo igual, sigue todo igual. Claro, en ese caso desmentiría a Heráclito, ¿no? Claro, Nadie se va, se baña en el mismo río. exacto. Me parecía que estaba bueno, ¿no? Y, y ya sí, un poco la pregunta de cierre tiene que ver con ¿cuál querés vos, Francisco, cuál querés vos, Pancho, que sea su principal legado en su gestión de la UAI? Porque obviamente el tiempo va a pasar y después de no sé cuántos años, 5, 10 años, los que sean, 15, no tengo ni idea, digo, bueno, miro hacia atrás, esta fue mi marca. Todas las grandes innovaciones, todas las grandes invenciones, todos los grandes cambios de la historia no son resultados de una persona. Mm. No es el genio loco en el subterráneo o en su garage el que hace el cambio profundo. Porque incluso esos genios locos en realidad basaron su conocimiento sobre muchos otros, ¿no es cierto?, para poder avanzar. Entonces, si tú me preguntas a mí qué es lo que me encantaría que pasara después de mi paso por la universidad, hemos cambiado la forma en cómo trabajamos los problemas, hemos encontrado una forma de abordar de manera efectiva y eficiente los problemas con interdisciplina, logrando generar cambios positivos. Si logramos en el pedacito de grano de lo que me toca jugar, ¿no es cierto?, ya sea a través de impulsar el emprendimiento de los alumnos o impulsar la investigación aplicada y la innovación en nuestros académicos, ya sea porque movimos un ápice de esto, pero que permiten esos grandes proyectos, entonces me doy por pagado. Sí, siguiendo esa misma reflexión, yo creo que la labor de un rector fundamentalmente es generar entusiasmo en las personas que forman parte de la organización. Entusiasmar de que se puede mejorar la polis, entusiasmar de que podemos encontrar soluciones, podemos encontrar formas de impactar a nuestra sociedad, encontrar formas de generar el talento y entusiasmar para que estén acá con nosotros, que nuestro proyecto educativo sea y haga sentido. Entonces, si hubiera una palabra simplemente para describir lo que a mi juicio tiene que hacer un rector, es entusiasmar. Todas las ideas no van a salir del rector ni de las autoridades. Probablemente no va a salir ninguna idea. Lo que tiene que hacer es que generar el ecosistema para que esas buenas ideas florezcan y no, por el contrario, que tengamos una institución que aplaca, achata y que no permite que esa buena idea florezca. Me encantó. Bueno, queridos Francisco, Pancho, quiero agradecerles el tiempo, el espacio para compartir. Hemos hablado de varias cosas. No sé si hay algún concepto que quieran destacar antes de irse, un mensaje final de cierre para la audiencia. Bueno, es que yo creo que la innovación ha sido parte también de lo que es propio del ser humano, ¿cierto? Siempre el ser humano, desde que tomó un garrote, ya estaba innovando, de decir, bueno, ¿cómo puedo expandir mi cuerpo para lograr algo, ¿cierto? El ecosistema de la innovación, creo que finalmente lo que ha hecho es permitir avanzar a la sociedad. Y el avanzar a la sociedad ha significado, pese a todos los problemas que hoy día tenemos, ha permitido sacar a millones de personas a la pobreza, de millones de personas que hoy día se pueden alimentar, millones de personas que hoy día tienen acceso a cosas que antes no tenían acceso. Entonces, todo eso ha sido parte y ha sido posible gracias a innovaciones. ¿Cómo vamos a seguir si que tuviéramos una máquina del tiempo y volver en 3.000 o en 5.000 años más? Probablemente van a haber muchos problemas y muchos de los problemas van a ser los mismos que ya tenía Platón, digamos, en la Atenas del siglo V antes de Cristo. Pero vamos a poder haber impactado, si lo hacemos bien, positivamente a muchas personas que hoy día lo están pasando muy mal. Y yo creo que ese es lo que nos debiera hacer levantarnos todos los días temprano en la mañana. Bueno. Excelente. Ahí estamos.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por prestarnos su tiempo, su oído, su oreja. Nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto con más emprendedores, innovadores, que potencian la transición hacia un mundo más inclusivo, regenerativo y sostenible. Soy Dani Tricarico y como siempre digo, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches.